A veces nos preguntamos como seres humanos por qué es que nos cuesta mucho trabajo a veces ser felices, por qué nos mantenemos deprimidos o a veces abatidos o a veces sin ganas de vivir. Quizá porque hay muchas situaciones de ese orden que son de orden muy de nosotros que no sabemos manejar. Ya hemos hablado que nos han instruido mucho hacia afuera, hacia la academia, pero en este campo del trabajo con nosotros mismos, en nuestro interior, poco nos han enseñado. Y este es el trabajo que hacemos cada semana, traer un detallito, yo diría, un tema que aparentemente no significa mucho, pero sí que tiene que ver en el contexto del trabajo que realizamos dentro de una sociedad que nos necesita. Necesitamos ser seres de bien, seres equilibrados, seres que le ofrezcamos al medio algo que valga, digamos así, la pena. Y con este tema de las reacciones u ofensas dañinas, yo no sé si muchas veces o pocas veces, y con facilidad, cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos dice algo, cuando observamos algo hacia afuera, inmediatamente entramos en un proceso de identificarnos con la visión que nosotros tenemos alrededor de esa temática y reaccionamos o nos ofendemos de tal manera que ante esa situación o esas situaciones terminamos ocasionando daño en nosotros o en los demás. Es común. Pues si alguien dijo algo que de pronto no me pareció, inmediatamente salgo a la defensiva. Inmediatamente digo algo que puede ser que la otra persona no espere o se lo digo de una manera ofensiva. Entonces en ese momento entramos en un conflicto. Es un conflicto que no quisiéramos tener desde lo espiritual. Y como nosotros estamos en ese campo de mirarnos a nuestro interior, yo diría que allí tenemos un campo o un gran campo de trabajo y de posibilidad para aprender algo nuevo. Y es cómo yo puedo controlar mi campo emocional para no seguir deteriorando las relaciones en muchos momentos de mi existencia. A esa tendencia que uno puede tener a reaccionar de una manera emocional muy fuerte o de manera negativa, o de ofenderse o molestarse fácilmente por algo que comentan o acciones ajenas, se le llama normalmente susceptibilidad. Por ejemplo, si uno observa que alguien es muy dado al enojo y la tristeza y uno observa que esa persona está descompensada emocionalmente, uno podría pensar que esa persona es una persona muy susceptible. Es una persona que fácilmente cualquier cosita la descompensa, la saca de foco. Entonces, podríamos decir que es una susceptibilidad no adecuada, ¿no? O sea, porque pues ahí hay algo que puede ser susceptible al cambio, es diferente. Pero cuando hablamos de reacciones es una susceptibilidad no adecuada porque hace daño. Y a menudo ese tipo de susceptibilidad en un campo de convivencia pues resulta ser muy negativo o es reactivo. ¿Por qué razón? Porque se convierte normalmente en una queja, en una ofensa, en un resentimiento. Ya espérate qué te va a pasar, etcétera. De ahí que generalmente es muy importante que aprendamos no solamente a ejercer un autocontrol sobre ese tipo de reacciones, sino que ojalá pudiéramos saber también expresarnos. Por ejemplo, muchas veces hay una persona que está haciendo demasiado ruido. Yo estoy ocupado, puede ser en una meditación o puede ser que esté leyendo un libro o viendo una película y la voz de esa persona es tan fuerte que no me deja escuchar, por ejemplo, el audio de la película o lo que esté viendo. Y entonces inmediatamente pues hay una reacción emocional en uno. Pues lo natural es que uno le diga, baja la voz.
pero allí donde ese baja la voz puede tener muchas configuraciones, por decirlo, que pueden ocasionar reacciones diferentes en el otro. Por ejemplo, yo le puedo decir de una manera muy amable, ve, fulano, vení un momentico, podría hacerse un favor de bajar la voz, es que estoy mirando este programa y no alcanzo a escuchar porque estás hablando demasiado fuerte. O yo le puedo decir, ¿qué te pasa? No sé qué. Lo trato bastante mal y le digo que baje la voz. Y entonces mírense, ahí en ese campo, en ese ejemplo podríamos decir que la forma de expresarse, aunque hay un campo de susceptibilidad allí, porque me estoy afectando, porque el otro está hablando duro, cuando le hablo de una manera no adecuada, pues genera un conflicto, porque el otro se me enfrenta, el otro de pronto también me dice qué te pasa y hasta de pronto me apaga el televisor, cualquier cosa es. Entonces entramos en una pelea que no vale la pena. Y así pudiéramos traer quizá una cantidad de ejemplos que nos pueden pasar en la vida cotidiana. Entonces, una parte del trabajo con nosotros mismos es que ojalá uno pudiera reconocerse, mirarse muy profundamente, tener la suficiente honestidad de darse cuenta si en ese momento o en determinado momento está manejando susceptibilidades que lo llevan a campos de reacciones que molestan o hacen daño o producen cualquier otra situación no agradable. Y eso es necesarísimo, porque el gran problema es que cualquier reacción dañina que podamos tener en la vida, y peor pues si es bien desmedida, nos frena, nos ciega, nos deja el pensamiento en una mirada tan atrapada de esa emoción negativa que no nos deja aprender de la experiencia. Y ustedes recuerden que hemos hablado muchas veces que lo importante es que ojalá uno pueda tomar cada experiencia de la vida y poder aprender de ella. Así que qué me está enseñando este momento, por difícil o por agradable que sea. Y por supuesto, si yo no puedo mirar a esa experiencia y aprender de ella, pues menos que me voy a dar cuenta de qué aspecto de mi vida tengo que trabajar porque estoy manejando un estado de susceptibilidad que me está llevando a esta reacción. Y entonces allí lo que generalmente va a estar primando es en un momento de rabia, lo que uno hace que tenga más fuerza es la defensa del ego. Me están molestando, me están afectando, me siento agredido. Entonces allí hay una situación complicada. Yo me acuerdo de hace algún tiempo conocí una pareja que eran diferentes en el campo de podríamos decir, de la susceptibilidad. O sea, él no lo molestaban los ruidos y a ella cualquier cosita, por pequeña que sea, la encrispaba, o sea, se molestaba, se afectaba. Resulta que él tenía un hábito, pues no muy bueno, digamos que en la casa tenían unas sillas metálicas y él tenía el hábito de arrastrar las sillas. Claro, esas sillas como eran metálicas con el piso hacían un ruido muy fuerte que para ella era algo supremamente molesto. Inmediatamente ella reaccionaba. O sea, tenía una susceptibilidad muy fuerte a ese ruido, reaccionaba y se enfrentaba a él. Terminaban, entonces él le decía, deja de ser tan complicada, ¿qué te pasa? O sea, que también manejaba otro grado de susceptibilidad en otro campo, también reaccionando por la respuesta que ella daba. Pero había un señalamiento, diríamos, entre comillas, ofensivo de la esposa, pero también había una respuesta de él ofensiva. O sea, en realidad estaban era en un enfrentamiento permanente. ¿Qué pasó con esa situación? Que todos los días él le arrastraba la silla, y no sé si de pronto lo hacía a propósito, y entraban todos los días en conflicto.
Y uno piensa que eso no tiene sentido, no tiene significado, pero poco a poco eso fue una fuente de la copa que se va rebosando, ¿no? Hasta que llegó un momento en que ella se afectó tanto que le dijo, me separo, no me aguanto más esta situación. Claro, que cuando él sintió esa respuesta, pues se sorprendió que no esperara que llegara a ese momento y le dijo, no, por favor, mira, yo te prometo, hagamos algo. O sea, se hizo como un par en esa situación y le dijo, ayúdame más bien, a ver yo qué puedo hacer. Entonces yo digo, bueno, entonces busquemos alguien que nos ayude a los dos. Y fueron a buscar un terapeuta de matrimonio y le dio unas técnicas ahí de trabajo, pero eran muy sencillas, porque lo que él le dijo a él simplemente fue algo muy simple. Le dijo, mire, hay una situación que está deteriorando sus relaciones, es que usted tiene el hábito de abrazar las sillas. Produce un ruido que para ella es molesto. Pues piense en esto. Y entonces de hoy en adelante muy fácil. Comience a crear el hábito de levantar la silla y llevarla hasta su lugar. De tal manera que no produzca ese ruido tan molesto. Entonces él, hablando con ella, se comprometió y le dijo, por favor, como yo sé que de pronto me puedo olvidar y voy a arrastrar la silla, no pienses que lo voy a hacer a propósito. Ayúdame y recuérdame. Y claro, cuando él lo comenzó a hacer, lógico, a veces uno se olvida de las cosas, a veces el asiento sonaba, ella le decía, acuérdate lo que dijiste, él lo levantaba y lo levantaba y lo levantaba. Y todos somos seres de hábitos. Entonces, cuando él creó ya el nuevo hábito de no levantar la silla, se acabó el problema. Perfecto, se arregló la situación nuevamente. Entonces, eso es como que a veces uno se imagina alrededor de alguna situación algo y cree que el otro es el culpable, no lo tiene en cuenta y reacciona de una manera no adecuada. Entonces también a veces es bueno que uno pueda observarse, ¿no? O sea, no solamente en ese campo de la pareja, sino que de pronto uno pueda imaginar, perdón, observarse si cuando yo veo alguna situación me imagino algo alrededor de ella y generalmente cuando uno imagina algo que no está observando o se lo cuentan o alguna cosa, subjetivamente uno piensa que eso es real. ¿Y entonces qué pasa? Ante algo que pueda parecer, termina uno predispuesto a reaccionar también. Por ejemplo, en una relación de pareja, si yo soy muy celoso, entonces me dice la pareja, mira, voy a salir un momentico a reunirme con unos amigos o unas amigas. Entonces, es como que sí, bueno, está bien, anda. Pero esta persona le está demorando y no regresa y no llama y usted le timba y no le contesta. Entonces apareció un grado de susceptibilidad ahí muy complejo porque es algo que puede requerir de ayuda profesional porque inmediatamente bajo la susceptibilidad, nada objetiva, inmediatamente pienso que es que anda con otro, que ya me está jugando, etcétera. ¿Y qué pasa? Que cuando esta persona llega a casa, todo eso que ya ha acumulado en mi interior, se lo descargo como si fuera la realidad y resulta que me va a sorprender, me va a decir, ¿qué te pasa? Por favor, si yo estaba era con mis amigos. Pero no, eso me cegó de tal manera que la reacción fue no deseable. Bueno, y así de hablar ejemplos y ejemplos y ejemplos. Por ejemplo, podría ser otro, hablemos, o alguien habla en la empresa del desorden que observa en varios lugares. Y resulta que yo estoy escuchando y yo soy muy desordenado en la casa. Y inmediatamente pienso que que las está tirando a mí con disimulo. Y entonces le reacciono y le digo, ¿qué te pasa? Y el otro sorprendido, ¿y cómo así? ¿Qué te pasa? Es que no, uno es desordenado, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? En vez de reaccionar, lo que debería es reconocer que eso que estoy escuchando de alguna manera existe en mí para poder trabajarlo. Están hablando del desorden, yo me veo desordenado en la vida real. Bueno, pues tienen un trabajo por delante. Entonces lo convierto en un punto de trabajo. De hoy en adelante voy a hacer toda una estrategia
o establecer alguna metodología para comenzar a trabajar con el desorden que tengo terrible en la casa. Y comienzo silenciosamente, hasta que un día me doy cuenta de que sí puedo ser ordenado, de que ya no pasa nada, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama tener o comenzar a aprender a ejercer un autocontrol. Y ese autocontrol sale quizás de un aprendizaje de acostumbrarse a tener alerta ante la posibilidad de ser susceptible a ciertas situaciones. Que cuando yo me dé cuenta de algo y aquí quiero reaccionar, aquí quiero, porque ahí comienzo a aprender, inmediatamente comienzo a ejercer el autocontrol. Y entonces soy capaz de parar. Y entonces ahí viene la frasecita aquella de si antes de reaccionar o de hacer algo, cuenta hasta 10. A veces reaccionamos de una manera tan triste y los demás se quedan atónitos. Y bueno, ¿y este es lo que está diciendo? ¿Y por qué dice? No se dan cuenta de que yo estoy identificado con algo, por supuesto. Entonces terminan también molestos. Y ahí viene todo el bagaje de importancia que le damos a lo que otros opinan, a lo que yo opino, a lo que, etcétera. A estar señalando malas intenciones de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son procederes y quizás habrá miles y miles y miles que, como decíamos un poquito antes, terminan en relaciones que deterioran la existencia, donde deterioran absolutamente todo. Entonces, por eso vivimos en ambientes de tensión, ¿no? Ya llegó esta persona, es inmanejable. Todas esas cosas que uno escucha a veces. Como siempre, una buena manera de trabajar la susceptibilidad es a través del ejercicio de meditación. Miren que eso es fantástico. O sea, cualquier acto pequeño que uno haga en la vida, hecho con amor, tiene un significado tan enorme, tan enorme, tan enorme en el proceso de la construcción de un mundo nuevo, que a veces no somos conscientes de esto. Entonces nosotros somos seres de energía y la fuerza energética es transformadora. Cualquier situación que uno lance en el campo energético con amor es transformador. Y la meditación es una buena manera, porque yo me siento allí a pensar siempre en qué puedo hacer con esta situación, qué puedo hacer con esta susceptibilidad que tengo en mí, que hace que yo reaccione tan fuertemente. Entonces, cuando yo detecte algo, inmediatamente lo apunto y digo, aquí tengo que trabajar, me equivoqué, por supuesto. ¿Sí? Hice algo que no debía, por supuesto. Pero eso es un tema que lo voy a llevar a la meditación, porque yo quiero en esa meditación tratar de detectar muchas cosas, por ejemplo, el por qué reacciona de esa manera. Y no solamente eso, sino que tomar conciencia de que cada vez que yo reaccione así, estoy generando mucho dolor, mucho sufrimiento. Ni siquiera me doy cuenta bajo qué circunstancias se presenta la situación. Entonces, yo tengo que mirar también en la meditación. Surgen una cantidad de inquietudes y de preguntas tan interesantes que en verdad vale la pena. Volviendo otra vez al libro del señor Jorge Waxenberg, El valor de las palabras, él sugiere que hagamos todos los ejercicios que podamos alrededor de un manejo de control de la susceptibilidad. Por ejemplo, él plantea que ojalá nos podamos mantener alertas, muy alertas cuando uno escucha un comentario que lo impulsa a reaccionar. Inmediatamente, claro, cuando yo escucho algo que me impulsa a reaccionar, ¿qué está apareciendo? El deseo de responder, de dañar, porque no lo voy a hacer a veces muy bien, no lo sé. Entonces en ese momentico paro y busco la manera de no responder por impulso, que es la tendencia de la raza aria. O sea, la zona límbica sale volando inmediatamente a responder. Y ustedes saben que es una parte importante de la vida, ¿no? Pues yo tengo que responder de una manera inmediata a algo. Por ejemplo, si me viene una pared encima, yo no puedo ponerme a pensar que me viene la pared encima, no. Yo tengo que dar el salto inmediato. Eso es un impulso inmediato, eso está bien. Pero si yo quiero
reaccionar con violencia y ese impulso me dice, responde ya, lo paro. O sea, que en vez de reaccionar de una manera inmediata, con molestia, porque va a ser así, más bien plantea el señor Jorge que tratemos de reflexionar sobre preguntas como, ¿qué es lo que me está molestando? ¿Qué es lo que estoy tratando de defender en este momentico? ¿Por qué yo quiero reaccionar? ¿Para qué quiero reaccionar? Y así, todas las preguntas que me puedan surgir, que busquen, como en la meditación, una respuesta adecuada a esa situación, vale la pena. Bueno, entonces todo ese es el campo de la susceptibilidad, de las reacciones que producen algo ofensivo, dañino. El llamado final de este momento de la charla es que ojalá podamos tener cuidado con las reacciones que son dañinas y que son producto de una susceptibilidad que no sabemos manejar. O sea, pongámonos en la tarea inmediata de aprender. Y eso llega a través de una reflexión silenciosa sobre esa característica que estoy admitiendo que existe en mí y que puede estar encerrando en el fondo una cantidad de situaciones que a veces ni me doy cuenta. Por ejemplo, baja autoestima, tendencia a defenderme automáticamente, como decíamos, no saber manejar el potencial del control, que realmente todos tenemos una gran capacidad de control. Todo lo tenemos acá adentro, pero no lo hemos desarrollado. Gracias a esa capacidad de control es que muchas veces podemos frenar muchas situaciones y parar. O sea, apareció afortunadamente la mente racional en el ser humano que no deja que la cuestión límbica de inmediata reacción impulsiva se exprese así, ¿no? Antes tiene que pasar por el cerebro para ponerla en la razón y a través de esa reflexión finalmente decir, por ahí no es la cosa y cambiamos el rumbo. Esa es toda una tarea. Pidamos mucho a través de la oración y a través de la meditación que seamos capaces de aprender, por ejemplo, en este campo que estamos trabajando en el día de hoy. Escoger entonces el ejercicio para la semana. Si alguien tiene una idea sobre este tema de... Sí, yo la tengo. Pues yo creo que el ejercicio para la semana va a ser, la palabra clave ha sido susceptibilidad. Me ha encantado esa palabra hoy, susceptibilidad. Y sí, entonces comenzar a hacer el ejercicio de pronto, como decía Edison, ¿no es cierto? La meditación, ¿cómo es? Retrospectiva. El Entonces, de examen, pronto, examen el examen introspectivo. retrospectivo, o sea, que lo señalaba también Ignacio de Loyola de los jesuitas, ¿no? Que incluso él recordaba dos, que era, a él le llamaba ese examen del consciente, que era hacerlo a mediodía y hacerlo por la noche. El San Ignacio de Loyola a sus curas les decía, prefiero que no recen el rosario, pero que no se les olvide hacer la, el examen del consciente o la meditación retrospectiva. Bueno, el caso es que la clave está ahí, o sea, uno tener ese espacio de como de autoobservación y entonces decir, bueno, ¿qué me sacó de casillas? ¿Qué me molestó? ¿Qué me causó? Sí, o sea, ¿a qué fui susceptible? ¿Sí? Y entonces yo creo que eso nos va a ayudar mucho a de pronto dejar de alimentar ¿sí? Ese algo que de pronto nos está causando, ¿sí? Sostener ese vaso ahí todo el tiempo en la mano. No sé qué opina los compañeros. Parece interesante porque antes preguntarse uno mismo qué tengo para aprender aquí. Claro, a ver si voy tallando el gordito ego. Sí.